Hola muchachos, muy buen día. Espero que le estén pasando muy bien en este fin de semana. El día de hoy quiero darles la bienvenida a una capacitación más de Octopus FX Academy. Vamos a estar hablando de un tema en el que personalmente Víctor Aguado ha detectado un área de oportunidad con ustedes que son alumnos constantes de Octopus FX Academy. Y el tema al cual me refiero es al tema del mapeo de setups. El mapeo de setups porque he detectado que la mayoría de ustedes mantienen gráficos absolutamente sucios. ¿A qué me refiero con esto? A que están completamente llenos de rayas. Y en ese estar lleno de líneas, ustedes llegan a perder la noción de realmente cuáles son los niveles importantes que deben de considerar a la hora de entrar o salir de un trade. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que aprender a mapear un setup. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes tienen que aprender a llevar una línea de seguimiento gráfica dentro de su análisis, ¿ok? Dentro de su análisis. Y para esto es necesario poner ejemplos simples. No se necesita mucho para poder saber exactamente qué es lo que está pasando o qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que marcar para que dejen de rayar su gráfico como lo hacen. Entonces, por ejemplo, ejemplos simples nada más. Ustedes tienen aquí un movimiento bajista en una temporalidad mayor que es el gráfico diario, ¿ok? Obviamente para todo esto ustedes tienen que saber qué es lo que están buscando. Ustedes tienen que saber qué es lo que están buscando. Entonces, fíjense, ustedes tienen todo un movimiento bajista, vamos a suponer que toda esta parte de acá aún no ha sucedido. Tienen todo un movimiento bajista. Vamos a quitarle aquí, tienen todo un movimiento bajista. Y yo quiero que ustedes me digan, de acuerdo a lo que ustedes están viendo aquí, fíjense, tienen un ciclo concluido, que es 1, 2 y 3. Eso es lo primero, ¿ok? De esta manera, en lugar de rayar de arriba hacia abajo, ustedes están clarificando de una manera sencilla el movimiento del ciclo. Y con esto ustedes se dan cuenta de que tienen en la temporalidad mayor un ciclo concluido. Por lo tanto, ustedes saben que viene un Jura Swing, ¿ok? Un Jura Swing, que es lo que están viendo. En este momento ustedes están viendo el movimiento bajista, ¿ok? El movimiento bajista, que todo este movimiento es el Jura Swing, ¿ok? De todo este movimiento alcista. Entonces, utilizando este modelo, ustedes tienen que identificar en qué punto el precio hace un market shift o completa el Judas, ¿sí? En qué parte ustedes pueden considerar un market shift. Entonces sería a partir de aquí, ¿sí? Si estuviéramos obviamente pensando en un cambio tendencial, pues ustedes después de esto empezarían a pensar en ventas, ¿ok? Pero esto solamente es un ejemplo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ustedes están, vamos a ver la temporalidad mayor. La temporalidad mayor nos dice que estamos dentro de un rango, entonces podríamos decir que de acuerdo a la temporalidad mayor, pues no existe un setup claro para entrar en compras o en ventas de largo plazo, ¿ok? ¿Qué es lo que significa? Que entonces por encima de estos máximos estaríamos pensando en compras y por debajo de estos máximos estaríamos pensando en ventas, ¿sí? Entonces volvemos a nuestra temporalidad diaria.
Y si no tenemos un escenario claro en temporalidades mayores, tenemos que utilizar las temporalidades menores. ¿Ok? Entonces, tenemos que olvidar esta parte. ¿Y qué es lo que hacemos? Olvidar por completo ese movimiento. Ya sabemos que tenemos un movimiento bajista y tenemos que pensar en temporalidades menores. ¿Ok? En algún momento les dije que la manera más segura de operar dentro de un rango, cuando están en temporalidad mayor y que hay rangos que se van cerrando o que no existe una dirección clara, es utilizar como objetivos los 79% o los sotes de esos rangos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita, por ejemplo, tienen este movimiento bajista y ¿qué esperan? ¿Qué esperarían? Entrar en ventas, en OTES. Y aquí están. ¿Ustedes qué es lo que tienen que hacer? Marcar su 79% y tuvieron la oportunidad de entrar en ventas. ¿Sí? Tuvieron la oportunidad de entrar en ventas. ¿Hasta dónde tenían que entrar? ¿Cuál era el objetivo de esas ventas? Simple y sencillo. Trazan un Fibonacci del mínimo al máximo y vean dónde están los OTES nuevamente. OTES nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues trazar su caja de objetivos. Trazar su caja de objetivos y listo. Tenían sus niveles de entrada y su salida. No se necesita otra cosa. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si ustedes hubieran entrado en los niveles de aquí arriba, utilizando exactamente este mismo movimiento y hubiesen entrado aquí, aquí, ustedes esperarían que el precio viniera hasta acá abajo. ¿Por qué? Porque ustedes están midiendo absolutamente todo el movimiento. Sin embargo, en el caso del UJ, pues yo utilizaría el cierre este. Y aún así, fíjense, vamos a hacer algo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bajarme a la temporalidad menor. Me gusta más en una aquí. Y hacen exactamente lo mismo. Es el 1, 2 y 3. ¿Sale? Están marcando, fíjense bien, ya tienen ahorita un elemento. ¿Cómo marcar sus ciclos para poder entrar? ¿Ok? ¿Cómo marcar los ciclos para poder entrar? Entonces, volvemos a esta parte. Utilizamos todo este movimiento, que de hecho vamos a usar nada más los cierres de las velas en este caso. Y quiero que vean cómo es que ustedes tienen sus niveles de entrada o sus OTES en esta zona. ¿Sí? Esto es un 75. El G-Spot de mi Fibonacci es un 75. Pero ¿qué pasa? Que ustedes no solamente entran por OTES, necesitan más confirmaciones, necesitan más cosas. Que por ejemplo, confluencia de Fibonacci. Tomamos el último máximo y el último mínimo así. Y vean, tenemos nuevamente y ajustamos. ¿Sí? Ajustamos.
¿Y qué hago? Borro el Fibonacci. Borro el Fibonacci. ¿Y qué pasa? Que tengo un movimiento, que tengo dos movimientos y seguramente cuando hubiéramos estado viendo esto, este tercer movimiento no hubiera estado completado. Así que lo eliminamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Buscarle las extensiones al segundo movimiento. Buscarle las extensiones al segundo movimiento. Y vean, ya tenemos ahí el ajuste del nivel de entrada. ¿Sí? Junto con eso, tenemos un rango entre la media figura que es el 1180, lo voy a poner de este lado. El 111.80 y la siguiente figura completa, que es el 112, que es un rango de 20 pips. Un rango de 20 pips. Nosotros ya ajustamos nuestros niveles aquí. Y ahí está la marca de nuestro nivel. Sí, aquí está. Y tenemos todo este parámetro para decidir en qué nivel entrar. Si en el 1180 o en el 112. Tenemos ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos poner uno entre la mitad, en el 90 o en el 80, no pasa nada. Y nosotros pudimos haber entrado sin ningún problema con un drawdown ¿sí? De 34 pips. De 34 pips en para un trade de temporalidad diaria. ¿Sí? Sin embargo, siendo yo, yo siempre me voy casi al último movimiento o al último nivel esperado y yo hubiera utilizado el 112. Hubiera utilizado el 112 para entrar en ventas. ¿Sí? Con 13 pips de drawdown. ¿Y qué? O sea, vean lo que acabo de hacer. No necesité rayar el gráfico más que eso. No necesité rayarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes dicen, bueno, ¿y dónde están los puntos pivote? ¿Dónde están los key levels? Muchas veces ni siquiera necesitas rayarlos. Solamente necesitas tenerlos de referencia en la mente. ¿Sí? Vean, para eso son las herramientas que el MetaTrader les da. Para eso está ese cursor de cruz aquí. Ustedes tienen aquí un key level en 111, 80, que era el nivel que teníamos para entrar. Aquí está, es este. ¿Sí? ¿Lo quieren trazar? Pues trácenlo. $111.80, ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Sí? Véanlo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que conforme ustedes se van sensibilizando, ya no necesitan rayar el gráfico. Entonces, tú ya tienes tu nivel de entrada. Tú ya tienes tu nivel de entrada. ¿Ok? Y estás esperando entrar en ventas. Estás esperando entrar en ventas. ¿Qué pasa? Pues entras en ventas. Y aquí, ¿qué hace el precio? ¿Qué es lo que hace el precio?
¿Qué es lo que hace el precio? Hacer un turbo sub. Hace un turbo sub. ¿Para qué? Para engañarte. Para hacer que creas que estás equivocada en la dirección. Te da un poco de movimiento, que, o sea, realmente si lo medimos, son 245 pips, bastante buenos. Pero si tú estás esperando un movimiento específico, que el precio venga aquí. Estás esperando eso. ¿Sí? Y ves que el precio se regresa a mitad del camino que tú estás esperando. El precio hace el turbo sub, haciéndote creer que estás en la dirección equivocada y continúa el movimiento a la baja. Continúa el movimiento a la baja. Ustedes saben que esto puede pasar. Ustedes saben que esto puede pasar. Y si lo miden, ustedes tenían una segunda oportunidad de entrar en un trade. Dice aquí 112.38.1. Tenían una segunda oportunidad de entrar en un trade en la misma dirección en la que estaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están esperando un objetivo. Porque están esperando un objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente necesitan eso y vean, no necesitan trazar los key levels. Véanlos aquí. Ahí lo tienen. En alguna clase yo ya se los dije. Mínimos y máximos son soportes y resistencias, pero no necesitas trazarlos porque ya sabes que ahí están. Solamente necesitas usar tu cursor de cruz para usarlo como referencia. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar exactamente el mínimo aquí y es 112.30, está cerrado el número y con eso asegurabas tu entrada. Con eso asegurabas tu entrada y no necesitas trazar absolutamente nada más. Entonces veamos, vamos a olvidar exactamente estos ejemplos y vamos un poquito más hacia adelante para que ustedes vayan viendo qué es lo que pueden esperar del precio conforme ustedes van avanzando. Vamos a tomar igual como referencia este mismo movimiento. Ustedes ya sabían que iban a esperar OTES en esta zona de aquí arriba para poder vender. Muy probablemente se les fue la primera, entraron en la segunda en ventas y ya encontraron su objetivo. Pero ¿qué hubiera pasado si ustedes no hubiesen encontrado esa oportunidad ahí? Porque no era segura. Les dije hace un momento, tienen que utilizar las temporalidades menores. Tienen que utilizar las temporalidades menores. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que identificar los cambios de la estructura. En este caso, nosotros tenemos un movimiento. Tenemos un movimiento aquí. Todo este movimiento alcista. ¿Cuál es el nivel o el mínimo más importante para pensar en un cambio estructural? Si ustedes están teniendo aquí puras compras, ¿cuál es el mínimo más importante para pensar en un cambio estructural? Entonces, lo que tienen que hacer es trazar única y exclusivamente ese mínimo. Única y exclusivamente ese mínimo. Lo trazan y esperan a que el precio haga lo que tiene que hacer. ¿Sí?
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si estos máximos, tienen que aprender a esto, si estos máximos se hace un fractal alcista, el precio es un fractal alcista, ¿cuáles serían sus objetivos? Los máximos anteriores, ¿sí? Pero en este caso, ustedes tienen que esperar a que se rompan los máximos o a que se rompa el mínimo más importante de la temporalidad diaria, ¿sí? En el momento en el que ustedes empiezan a ver que el precio rompe ese mínimo, en ese momento ustedes tienen que buscar la estructura en temporalidad menor. En ese momento ven que el precio rompe y buscan el retroceso. Buscan el retroceso. En la clase de Fibonacci avanzado les dije qué impulso tomar cuando tienen un nivel roto, cuando tienen un nivel quebrado. Muchos de ustedes seguramente utilizarían este anclaje de Fibonacci para buscar sus sotes. Y no es ese. ¿Por qué? Porque en la clase de Fibonacci avanzado les dije, usan el movimiento que rompe, el nivel. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Primero, ya vieron el rompimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este rompimiento? En esa temporalidad, ustedes ya tienen un market shift. Y lo pongo. Market shift. Estoy viendo un market shift. Entonces, después de ese market shift, espero el retroceso para poder entrar. Espero el retroceso para poder entrar. ¿Ok? Utilizan este movimiento y que incluso es probable que pudieran usar este. ¿Sí? Pero realmente, o sea, para mí, todo esto que está aquí, así, con todo y el gap, es un movimiento y este es el último. Este es el último. ¿Y qué es lo que hacen? Pues trazar su cajita con los sotes, ¿sí? Y buscan confluencia de Fibonacci. Buscan confluencias de Fibonacci. Buscan confluencias de Fibonacci. Ustedes van a tener nuevamente otro nivel aquí abajo. Otro nivel en el stop con extendido, que es el 127%. Ahí está. Y lo trazan, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que tienen que aprender a ver que si ustedes están en un retroceso, ese retroceso va a trazarles un ciclo en temporalidad menor, ¿sí? Va a trazarles un ciclo en temporalidad menor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar el primero, buscar el segundo y trazarle las extensiones al segundo. ¿Sí? Se dan cuenta cómo es que ya tuvimos una confluencia aquí con Cash 1. A partir de este momento, el nivel de stop con que habíamos trazado queda eliminado. Y nuestros sotes se ajustan a este nivel. ¿Sí? Ahora le buscamos una confluencia más y vemos que no existe tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes borran lo que no necesitan. Borran lo que no necesitan. Y empiezan a trazar puntos de referencia para que se acuerden del por qué las cosas. Aquí está. Ponen una flechita para que se acuerden de dónde a dónde trazaron su Fibonacci.
para que se acuerden de a dónde trazaron su Fibonacci. Ya que tienen aquí su nivel, entonces se van por la etiqueta del precio. ¿Sí? Y se dan cuenta que tienen el 10.54, pues muy probablemente van a, como queda por debajo en la media figura, pues podemos utilizar el 55. 10.55. Y con eso, ustedes tienen un nivel de entrada, tienen un market shift, y aquí le van a poner que tienen un 75 más un cash 1, 75 más cash 1, y ese va a ser su nivel de entrada. Y no solo eso, o sea, ustedes pueden nuevamente buscar los key levels. Aquí está, es este de aquí, es este de aquí, con esto y con esto de aquí. ¿Sí? Y no tienen medias figuras cerca, entonces se aseguran de que su trade entre. Y entran en ventas. Pueden entrar en ventas ahí. Pueden entrar en ventas. Y como usaron, ¿cuándo salir? Ahora, ¿cuándo salir? Como usaron este nivel, para entrar, ahí está su nivel. Y ni siquiera era 75, era 79%. Usaron ese nivel y aquí tienen todos sus tres niveles y los trazan con líneas. Los trazan con líneas. ¿Sí? ¿Listo? Y ustedes le pueden poner aquí, en cada una de esas líneas, TP1, TP2 y TP3. TP1, TP2 y TP3. Y lo ajustan su nivel y ni siquiera se ve esto. Vamos a ver. ¿Listo? Ahí está. El market shift, está su nivel. Ustedes ya usaron aquí, pusieron TP1, TP2 y TP3. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora? Si ustedes tenían aquí su flecha o su marcador del precio en el que iban a entrar, ¿cuántos pips le van a dar? En este caso, a lo mejor yo utilizaría, porque ahorita en este ejemplo no tengo ningún punto de referencia como nivel de invalidación, utilizaría el máximo que puse aquí. Entonces son 42 pips al máximo, le daría hasta 50 pips. ¿Y qué es lo que hago? Trazar una cajita en rojo.
Si lo tengo del 10.55 más 55 pips, 11.05. Ahí están los 50 pips. Ahí están los 50 pips. ¿Sale? Y de aquí utilizo esto y le cambio el color. Es súper sencillo, esa es la realidad. Le cambio el color y voy 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Y con esto ustedes pueden ver con claridad, sus niveles de entrada y sus niveles de salida. ¿Sí? Están jugando 250 pips contra 50 pips de stop loss. Si ustedes tienen un trade, con un ratio beneficio de 1 a 5. ¿Sale? Y en este momento, obviamente esta porción del precio esperan que no esté, pero la proyección ustedes la tienen aquí y tienen absolutamente todos los elementos para poder mostrar el setup, mostrar el análisis. Tienen el market shift, tienen la referencia de dónde a dónde trazaron su Fibonacci, tienen la justificación del nivel que van a utilizar para entrar y tienen la proyección. Obviamente también van a tener sus niveles de take profit. Estos los puse hasta acá, ¿por qué? Porque pues, para que se viera, pero usualmente ustedes lo pondrían aquí. Ustedes lo pondrían aquí. Y listo. Ya lo único que ustedes tienen que hacer es irse a las propiedades, no es cierto, darle guardar como imagen, guardar el gráfico como está y listo. Les va a dar la opción para guardarlo en su computadora y poder compartirlo. No necesitan marcar más rayas. No necesitan dejar los Fibonaccis puestos. No lo necesitan. No lo necesitan. ¿Me explico? La verdad es que es de lo más sencillo que puede haber. De lo más sencillo que puede haber. Y de esa manera ustedes pueden hacer las cosas de manera clara, sin tener que rayar todo el gráfico. Espero que esto les sirva un poco más para que puedan tener gráficos más limpios y que pueda ser también para nosotros como mentores entendible cuando nos comparten. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ustedes nos comparten un análisis, para nosotros es complicado llegar a entenderlos así nada más de verlos. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes tienen una visión distinta a la de nosotros. Entonces, tienen que lograr, el objetivo es lograr que cualquiera que vea el gráfico lo pueda entender sin tenerle que explicar.
Es como el arte pictórico, ¿sí? Un cuadro, una pintura bien configurada en cuanto al lenguaje, no es necesario que el autor tenga que explicarla, ¿sí? Yo se los digo porque soy artista plástico, aparte de ser trader, aparte de ser papá y todo. Y, y así lo entendemos. Si un pintor necesita explicar sus obras, no está dando un mensaje. No está dando un mensaje. No podemos decir que es un mal pintor, pero al menos su mensaje no lo está transmitiendo. ¿Sí? Entonces de eso se trata, de que ustedes aprendan a transmitir la idea por medio del gráfico, sin necesidad de explicarlo, sin necesidad de que le pregunte, pero ¿qué estás viendo aquí? Sin necesidad de que yo te pregunte qué estás viendo. La idea tiene que ser clara. Estoy viendo compras, estoy viendo ventas, por qué estoy entrando en un nivel, qué niveles tomé como referencia, qué está justificando lo que estoy viendo. ¿Sí? De eso se trata nada más, chicos. ¿Sale? Espero que esto les sirva y nos vemos para la próxima.